trastorno mental, todos aquí lo podemos sufrir. ¿Por qué? Porque es una alteración significativa del estado cognitivo, estado emocional y conductual. Y como usted leyó al principio y supo al principio, uno puede profetizar del engaño de su corazón. Por eso es que es tan importante incorporar a la experiencia profética sanación. Porque uno pudiera estar en riesgo de estar comunicando el engaño que lleva uno en el corazón. Ahora, trastorno de personalidad tiene la particularidad porque es un conjunto de impacto o de afecciones psiquiátricas y que están más determinadas a nivel de la personalidad. Personal significa cómo se relaciona la persona interpersonalmente, cómo maneja conflictos, cómo desarrolla conciencia interpersonal, o sea, cómo ve a las demás personas. Entonces, cuando hablamos de trastorno de personalidad, tiene varios factores que influencian el trastorno. Hay un aspecto genético y también hay un aspecto ambiental que contribuyen al desarrollo del trastorno de personalidad, lo cual significa trastornos de personalidad se pueden ver desde niñez. Un trastorno mental, que es una alteración significativa, puede ser a cualquier edad. Pero la personalidad no queda comprometida. Un trastorno de personalidad traumatiza, impacta psiquiátricamente la personalidad. Ejemplo de ello, estos dos individuos, a ver si usted se acuerda. Dame la próxima. Mire si usted recuerda esos rostros. Los dos con trastorno de personalidad. Ahí caben más, pero eso será en el taller de octubre. Pero si se da cuenta, uno es Jim Jones, el de la masacre, ¿verdad?, de Guyana, y el otro David Koresh. Los dos son cristianos, o comenzaron en la cristiandad. Y en el nombre de Evangelio, en el nombre del Señor, se desviaron, pero se desviaron porque ya ellos presentaban unas desviaciones, unas ideas bizarras. Y terminaron endiosándose. No tenemos que ir tan lejos, aquí tenemos nuestros propios trastornos de personalidad, como el, ¿verdad?, el Jesucristo hombre. Y si va por la autopista, va a ver el rótulo y el anuncio de la mujer ahora Cristo es mujer. Está así, la doñita. Y usted dirá, wow, pero qué espíritu más raro, qué cosa más contraria. Está lidiando con un fenómeno de trastorno de la personalidad. Por eso es que no es tan fácil poder rescatar a estas personas. Por ejemplo, un trastorno paranoide, personalidad paranoide. Pues lo que destaca esta persona es que sospecha a todo el mundo. Pues en uno de estos líderes, esa es parte de las afecciones psiquiátricas. Sospecha de todo el mundo que no siga las instrucciones, la doctrina como ellos lo establecen, lo interpretan rápidamente como rebelde, como persona no seguidora, y los demonizan o los marginan o los atacan para que entren bajo sujeción. Por eso en estos escenarios, en estos ambientes, se ejerce mucho control. Y es por eso que cuando usted detecta o discierne estas corrientes relacionales donde todo se enfoca a control, a dirigir, a ser directivo, pues usted entiende que donde está el Espíritu de Dios hay ¿qué? Libertad. Dios no trabaja con estar imponiéndose a la gente. Si usted ve el mensaje del Evangelio, el que quiera venir en pos de mí. Es que Dios necesita que sea algo voluntario para que pueda trabajar en el corazón. Usted tiene que dar el permiso. Estas personas no trabajan así. Es a mi manera o a mi manera. Y si usted desarrolla análisis propio, criterio propio, opinión disidente, te empiezan a marginalizar y demonizar. Estás rebelde, tiene un espíritu contrario,
El diablo está trabajando contigo y usted lo único que está haciendo es ejerciendo criterio propio. Por eso es que no le puede tener miedo a hombre alguno. Y ni tan siquiera a Dios. A Dios se le tiene temor, que es un respeto reverencial. Pues estos dos comenzaron el evangelio y ya ve cómo terminaron. Endiosándose, los dos les destaca un trastorno de personalidad llamado antisocial. No tiene conciencia del daño que le hace a otros. Siempre están enfocados a que las cosas sean a su manera. Yo, más otras afecciones psiquiátricas, como usted pudo leer, trastorno paranoide, personas que tienen, ¿verdad?, esquizotipos, que ven cosas, tienen visiones, son muy místicos, lo cual es muy diferente a lo que es la función de la profecía, que es para edificar, consolar, exhortar, va dirigida a que sea confirmada por la palabra de Dios y esa inspiración de Dios. No, esta gente siempre tiene una inspiración y vean a Dios en cualquiera, hasta una mate plata no lo ven. Y tienen un mensaje cada 5 minutos. Por eso es que usted no peca en ser cauteloso y tomar estas cosas con pinzas. La gente tiene miedo, aún en las mismas congregaciones, de que, ¿verdad?, pasar la profecía por juicio, por el juicio de la palabra. Y lo que quiero que entienda, a Dios Dios le pone a usted la responsabilidad de filtrar la experiencia profética. Está bien, queremos la profecía, pero la profecía tiene que cumplir unos criterios. Y eso no significa que usted la está despreciando. Eso no significa que usted la está rechazando. Eso no significa que usted está repudiando a Dios. Solo significa que usted está haciendo el ejercicio de discernimiento que Dios le ha demandado. Y eso es culto racional a Dios. Por más profeta que sea, por más que Dios utilice a la persona, usted no puede cesar este ejercicio de filtrar la palabra profética. Así que ahí tiene ejemplo de trastorno de personalidad y por qué hay gente que se desvía. No es únicamente satánico, no es únicamente una interferencia demoníaca. Satanás se mete en estos episodios, pero la raíz es un trastorno bien severo y esto ocurre de niñez. Por ejemplo, muchos de los trastornos de personalidad están ligados a traumas en temprana edad o crisis de apego. La criatura, crisis de apego es la criatura, ¿verdad? Usted cuando niño, la experiencia de apego con la figura parental, madre o padre, no fue la más adecuada. Por ejemplo, un niño que eventualmente será un adulto, que el apego con la figura de mamá, que es la figura que ministra seguridad y bienestar, ha sido una de ansiedad, ha sido una inconstante. Ese niño que eventualmente desarrolla adultez puede desarrollar un apego intermitente o apego ninguno, que significa se desconecta afectivamente de la gente. Pues el narcisista, por ejemplo, tiene esa característica. Cuando usted hace la etiología y evalúa el porqué del historial de ese trastorno, tiene mucho que ver con la formación temprana y la dinámica de apego, porque el estilo relacional que usted tiene hoy en día está sumamente influenciado por la relación parental que usted tuvo. Y es por eso que el Espíritu Santo, no es sorpresa, en algunos o en muchos episodios revisita la relación parental que todos hemos tenido, porque algunas de ellas están comprometidas, están dañadas o defectuosas. Por eso usted va a ver que en el libro de los Hebreos, una de las exhortaciones de la palabra de Dios es que usted y yo honrábamos a nuestros padres y los honrábamos y ellos nos educaban como a ellos les parecía. Pero Dios va a pedir un cambio de lealtad parental. Y es que nos vamos a someter a Él porque Él nos va a disciplinar como nos conviene. Por eso no es sorpresa que algunas personas tengan que renunciar a la experiencia de formación temprana a nivel de la relación con sus padres porque necesitan una nueva referencia, porque la que traen o la que tuvieron está afectada. Y mientras esa experiencia permanezca ahí, pues hay compromiso a nivel de la personalidad o a nivel del funcionamiento. Apego tiene mucho que ver, ¿verdad? ¿Qué dinámica el individuo tuvo con la figura materna, con la figura paterna? Por ejemplo, un hombre que la mamá es muy dominante
en la figura, en la crianza de ese niño, crea en ese niño, que eventualmente será un varón adulto, mucha inseguridad en el apego con una mujer cuando esté en adultez. Y es por eso que usted ve muchos hombres que son adultos, pero le tienen miedo al compromiso matrimonial, o no pueden comprometerse con una mujer, o brincan de mujer en mujer, o no pueden desarrollar un apego específico en una relación de pareja, porque vienen trastocados con la referencia de esa primera relación, de la primera mujer en su vida. Y esto se trabaja mucho en terapia psicodinámica, cómo cambiar esa experiencia para que ese individuo tenga mejor funcionamiento a nivel de las relaciones. Por eso es que necesitamos experimentar sanidad, porque el Evangelio no solamente nos libera del pecado, la intención del Espíritu Santo es llevarnos al carácter de Dios. No es posible yo alcanzar el carácter de Dios si sigo enfermo en el funcionamiento. Dame la próxima. Mira los ejemplos de trastorno mental. Los puse así chiquititos porque son tantos. La lista es interminable. Pero usted toma un libro de diagnóstico de condición mental y va a encontrar que a lo mejor usted tiene algunos rasgos, pero eso no significa que usted está trastornado. Todavía no. Todavía no. Del único trastorno que tenemos, por cierto, que todos sufrimos, es el del pecado. Y para ese hay remisión. Pero a nivel de funcionamiento, pues ahí hay muchos trastornos, hay listados que todos podemos sufrir. Por ejemplo, usted tal vez no tenga depresión, pero es posible que tenga un episodio depresivo y tenga los mismos rasgos de una depresión crónica, pero no es depresión crónica porque no cumple el criterio de tiempo, que es mínimo 2 semanas. Usted tiene una depresión severa por 3 días. No se baña, no quiere saber de la vida, está apestado, no quiere comer. Y al 3er día sale, pues tuvo un episodio depresivo, pero no es depresión. Por eso no ande por ahí diciéndole a la gente, ¿cómo está? En la depre, porque no tiene depre. Deje el vacilón, deje el juego con eso. Usted puede sufrir un episodio depresivo, pero eso no significa que usted está deprimido. Lo mismo la bipolaridad, que es un vacilón con ese diagnóstico que la gente no respeta. Particularmente los maridos con las esposas. Que la mujer se altera porque el marido es un vago, no la ayuda, y la mujer se altera con justa razón, y el tipo la despacha rápido. Que tú estás bipolar. No, no haga eso. Porque para que sea bipolar también tiene que reunir unos criterios. Parece, pero aún todavía no está. Pero si la sigues maltratando, la vas a llevar a bipolaridad. Entonces, ay de ti. Así que lo que quiero que entienda es que nadie está exento de sufrir trastorno mental. En esta semana, o estos meses, he estado llevando una serie Nueva Vida acerca del manejo de la pérdida. Porque aquí hay una manía de la gente interpretar de que manejar una pérdida, pues si yo me entristezco, si yo me deprimo, pues que no tengo fe. ¿Qué tiene que ver la relación y la construcción espiritual con un proceso de ajuste emocional que toda persona tiene que sufrir, que es normal? Entonces la gente tiene un concepto de la espiritualidad tan pobre que entonces el luto es doble, porque no solamente pierden al ser querido, también pierden la relación con Dios. No en balde hay gente que se suicida, o pastores que se matan, o cristianos que caen en una depresión profunda y severa, porque no hay un concepto clemente o misericordioso de la espiritualidad, tomando en cuenta la fragilidad humana. Hemos vendido un evangelio de Superman, Iron Man, Capitán Marvel, Capitán América, y eso no es real. Eso no es real. Lo excelente de nuestra devoción con Dios y nuestra relación con Dios es que aunque nos derribemos, no quedamos destruidos. ¿Qué mejor remedio que ese? Que me caigo, pero no me destruyo, me caigo, pero me vuelvo a levantar. Eso es fe. Eso es fe. Entonces lo que quiero que entienda es: procure promover una relación con Dios armonizada con la palabra. No algo que sea, que rete los recursos que usted tiene. Ahora, trastornos mentales que sí hay que tomar en cuenta y hay que tener cautela porque afectan el ejercicio profético es la siguiente. Dame la próxima proyección. Esos que están ahí sí quiero que preste atención. Eso sí los puso un poquito más clarito.
La esquizofrenia. Personas con un diagnóstico de esquizofrenia o historial de esquizofrenia en la familia, pues tienen que tener mucho cuidado porque algo que es muy común dentro de los episodios de esquizofrenia son los episodios de psicosis. Por eso algunas personas tienen que tomar medicación. Porque, ¿qué pasa con el esquizofrénico? Usted tiene un estresor, usted tiene una situación muy tensa de vida, pues tal vez usted se deprime, se enoja, se desanima, se desilusiona, pero 3 días, 4 días, 5 días más tarde, pues está animado, vuelve a recuperar función y sale adelante. El esquizofrénico no es así. Entra en una tensión y se disocia de la realidad. Mira el término, disocia de la realidad. Los estresores que sufre lo lleva a desconectarse del mundo real. Ahí entra lo que son episodios de delirio o psicosis. Por ejemplo, tuve un caso de un hombre en un estado de delirio y los delirios son bien particulares. Esta persona, en el delirio que tenía, interpretó que la mujer de él se la estaba pegando, ¿verdad? Estaba haciéndole infiel con el barbero de él. Entonces usted veía que este señor todas las noches hacía vigilia, guardia, en el balcón, con un rifle, estaba armado, y tenía, cuando vino a verme, cuando me lo trajeron, porque las personas en delirio no buscan ayuda. Cuando está en ese episodio se lo creen real, es una película. Y esto hay que saber manejarlo con mucha sabiduría porque, vuelvo y lo oriento, se salieron de la realidad. Y él decía, me sacó un papel del bolsillo con un mapa, un croquis de la casa, del terreno, con diferentes caminos, y le decía, mira, el tipo a las 2 de la mañana va por este sendero, ve que lo tengo identificado las pisadas, se mete por el cuarto de atrás, ve a mi esposa hasta un ratito y se va. Pues yo estoy velando por este otro lado para agarrarlo, para desenmascararlo a los dos. Porque como ella me lo niega, pues claro, si la señora es seria, no es real, pero eso es lo que el delirio le dice. Entonces, para sacarlo de ese episodio, usted no puede confrontar el delirio. O sea, la persona está fuera de la realidad, pero una persona fuera de la realidad, usted no lo enfrenta con la realidad. Usted tiene que meterse en el delirio. Pues yo le decía, oye, esto es bien serio. Y a mí me está que sí, que la mujer tuya no te está diciendo la verdad. ¿Tú quieres que yo te ayude? Yo sé cómo sacarle la verdad. Y él me dice, ¿de veras? Sí. Pero va a ser tan doloroso cuando ella te lo confiese. ¿Verdad que tú quieres que ella te lo confiese? Sí, yo quiero que ella me la confiese. Porque yo sé que está con el barbero mío. Yo voy a hacer esto. Te voy a referir al psiquiatra, al doctor González. Y te va a dar una pastillita para que el dolor cuando ella te diga la confesión no te duela tanto. Porque yo quiero que tú escuches toda la narración. Pero quiero que vaya donde González primero para que cuando te dé la pastillita y escucha lo que ella tenga que decir, no te duela tanto. ¿Verdad que eso te ayuda? Oye, eso es lo mejor que tú me has dicho. ¿Dónde está el teléfono del tipo ese? Se lo va a dar a tu familia, que te van a llevar, te van a medicar y tan pronto el medicamento te prepare para escuchar la noticia, regresa acá que le vamos a sacar la confesión. ¿Qué hace el antipsicótico? Lo saca del episodio y el tipo ni se acuerda que eso pasó. No se acuerda del rifle, ni del mapa, ni de que le fue infiel. Que yo dije eso, no, que están locos, ¿de qué me están acusando? Yo no me acuerdo nada de eso. Porque un estado de disociación. Y es una afección psiquiátrica. Entonces imagínense, porque esto es lo que quiero, el balance, y es por eso que traigo esta lección. Sí hay episodios de esta categoría que son satánicos, pero también hay episodios que son psiquiátricos. ¿Y cómo yo sé que es satánico? ¿O cómo yo puedo discernir que es psiquiátrico? Historial, y eso lo voy a hablar en breve. Cuando usted está lidiando con lo que es una intervención satánica, le voy a ser bien honesto, esos son los episodios a enfrentar más fáciles de derrotar. Vuelve el oriento. Cuando es una interferencia demoníaca, esas son las más fáciles de intervenir. Cuando es una intervención psiquiátrica, es sumamente retante intervenir. Entonces, mucho ministro, mucho líder se va a encontrar con el episodio de estar reprendiendo demonios y era una afección psiquiátrica. Sí, la oración le va a crear calma a la persona, pero no va a haber estabilización. ¿Por qué?
hay una alteración severa en el cerebro. Entonces, por eso es que algunos hay que hospitalizarlos. Y muy pocos lo hacen voluntariamente, tal vez no se sorprenda si tenga que hacerlo forzado con una 408. Pero lo que quiero que entienda es, dentro del universo que usted sirve y el ministerio que usted desarrolle, se abra a diferentes escenarios porque está en un tiempo donde hay muchas cosas que la gente describe que es Satanás y no es Satanás. Y hay muchas cosas que hay gente que dice que es una condición orgánica y psiquiátrica y no es orgánica y psiquiátrica, es satánica. Entonces, usted no pierde nada en tener un arsenal abierto a diferentes opciones, porque su intervención tiene más probabilidad de ser efectiva. Así que la esquizofrenia es un historial que hay que tomar en cuenta. Los trastornos delirantes, de delirio, que son ideas que se le meten. Hay personas que el delirio le dice, yo soy Cristo. Una vez se metió uno en un culto que estábamos ministrando y le quitó el micrófono al pastor y empezó a decir, yo soy Jesús. Y fue que se le fugó de la casa a la mamá y cayó en la iglesia. Todos los hermanos reprendiendo, había una viejita tirando el aceite y el demonio no paraba. Porque no era demoníaco, el tipo estaba desajustado. Entonces, lo que quiero que entienda, estas cosas suceden. Pero mientras más usted tenga la oportunidad de discriminar y diferenciar, más efectivo puede ser en el ministerio. Personas con trastornos de bipolaridad, episodio mánico, o de episodio de descompensación, o depresión. La depresión puede originar delirios, alucinaciones visuales, auditivas, olfativas, gustativas, que son las voces, o las voces de comando, o psicosis. Por eso es que es importante que usted tome en cuenta, esto puede interferir en lo que es un ejercicio profético. Y hay muchos profetas que realmente no son profetas, son gente que está trastornada. De verdad que sí. Y tienen delirios de grandeza, tienen unas revelaciones continuas. Pero la mejor forma de usted ver el trastorno a nivel mental es examine el hogar relacional del profeta. La mayoría de los profetas que dan candela y meten problemas a la gente tienen tremendo desorden en su hogar. Entonces, lo que quiero que entienda, el que tiene un ejercicio profético se destaca o se distingue porque guarda su hogar, guarda su vida relacional. Entonces, lo que quiero que entienda es, hay mucha gente por ahí que están hablando en el nombre de Dios, pero realmente necesitan ayuda. Y queremos la profecía, pero no queremos que sea manejado por gente que está afectada a nivel de su salud mental. Y en la iglesia, lamentablemente, o para bien, es donde van a parar. La mayoría de las personas con trastornos de salud mental vienen a la iglesia porque la iglesia es un excelente lugar para sanar, reparar. La espiritualidad es un elemento poderosísimo en la relación con Dios para la recuperación de un individuo, pero en lo que se sana y se recupera hay que aguantarle algunos trastornos. Y hay algunos que el trastorno nunca se le va, así que hay que echarle amor de Dios, porque ni la pastillita se lo retira. Sí, la psiquiatría puede ayudar mucho, pero hay algunos casos que ya están perdidos, hay que amarlos. Y el amor de Dios cubre multitud de faltas. Así que esa es la mejor cristomicina. Dame la próxima. Ok. Dame la próxima. Ok. Con esto concluimos. La diferencia entre el trastorno mental y lo que es la opresión satánica. Los trastornos mentales no es sorpresa que puedan abrir la puerta a la opresión del enemigo. Si yo estoy deprimido y encuentro que mi fe está frágil y que mis devocionales no son iguales que antes y que tengo dudas en mi relación con Dios, ¿usted se cree que Satanás se va a quedar ahí esperando a que yo salga de la depresión para entonces venir a atacarme? El tipo no va a coger break. Sino no solamente estoy afectado por la condición de salud emocional y mental, sino que el enemigo me va a bombardear la mente con pensamientos bien bizarros o agudos. ¿Por qué? Porque me encuentro vulnerable. Entonces lo que quiero que entienda es, mientras mejor yo conozco el episodio, mejor probabilidad de manejo puedo darle y mejor la posibilidad de recuperarme. Pues, por ejemplo, mire cómo puede usted ir distinguiendo y diferenciando. Si los pensamientos que usted tiene de duda acerca de Dios
le salen de aquí adentro. Es muy probable que eso sea parte del trastorno mental que está sufriendo. La depresión, el afecto cambia, el estado de ánimo cambia, los pensamientos no están tan clarificados. Usted aprende a normalizar ese episodio. Por ejemplo, gente deprimida, gente que está pasando un momento de vulnerabilidad. Una de las mayores quejas que me dicen es que no oro como antes. Es que no me da la atención de leer la Biblia. O ya Dios no me habla. ¿Y qué yo le digo? No te pongas esa presión. Es que no me sale la oración. Pues no ores, arrodíllate, pero no ores. Nada más el tú humillarte, eso es una forma de oración. O sea, le busco alternativas al creyente de que su devocional sigue siendo aceptado, aunque no está siendo tan eficaz como en otros momentos. En lo que la persona supera el episodio de trastorno mental. Pero entonces, ¿qué pasa si la persona no tiene esa clemencia, esa misericordia consigo mismo? Empieza a juzgarse, empieza a condenarse, empieza entonces a negociar su relación con Dios, y el peligro es que entonces se desconecte de Dios o abandone la relación con Dios o se descarrile porque no supo cómo manejar el episodio de fragilidad humana. Y mucha gente comete ese error. Como regla básica, usted nunca abandone su relación con Dios por más estresores que sufra. Abandonarlo aumenta el estresor. Así que el trastorno mental es una puerta a la opresión satánica. Por eso usted ve que hay gente que está deprimida y usted le ora y muchas veces la persona experimenta un alivio, aunque la depresión continúa. ¿Por qué? Porque sí, no puedo ignorar las maquinaciones de Satanás. Si te encuentras en un estado tan frágil, ¿tú te crees que él se va a quedar con los brazos cruzados? Te va a oprimir, va a poner pensamientos feos en ti, va a tratar de seducirte a que te hagas daño. La oración de fe es sumamente efectiva para aliviar esa angustia, liberar esa carga. Pero si es depresión, tal vez no la elimine inmediatamente. La persona tiene que seguir su proceso de recuperación a la misma vez que va enfrentando y desintoxicándose de la opresión del enemigo. El trastorno mental tiene un rastro bien particular y es que tiene una constelación clínica. Eso es la forma que usted va aprendiendo a discernir qué es trastorno mental y qué es una opresión satánica. Constelación clínica significa, ejemplo, la persona tuvo un evento de pérdida. Parte 1 de la constelación. De esa pérdida, la persona está en shock. Está sorprendido ante el evento de pérdida. Pérdida del trabajo, pérdida de la economía, una noticia de cáncer, pérdida de salud, o la pérdida de un ser querido, inesperado. Pérdida, shock. Del shock pasa al episodio de negación. Del episodio de negación pasa al episodio de coraje. Del episodio de coraje pasa al episodio depresivo. Y del episodio depresivo, entonces hay una resolución, o sea, logra manejar y superar la pérdida. Si se da cuenta, la persona estaba deprimida, pero hubo una secuencia, hubo una constelación de síntomas, respuestas que me hacen visualizar a que hay una condición de trastorno mental. ¿Por qué? Hubo una pérdida y hubo una aflicción, hubo una alteración a nivel psicológica, a nivel emocional, a nivel conductual. Por eso, personas que enfrentan un episodio de pérdida, no es sorpresa que tengan episodios depresivos o entren en una depresión porque es parte normal del episodio de duelo y no significa que están mal, no significa que no amen a Dios, no significa que no tienen fe. Están experimentando un episodio de reajuste ante la pérdida. Usted puede amar a Cristo, usted puede orarle a Dios, usted puede ver la gloria de Dios, pero toda esa relación no va a cancelar el episodio de usted reajustarse ante la pérdida sufrida. Quien mejor lo ejemplifica es el mismo Jesús. Lázaro muere. Él acude para encontrarse con él. Él llega cuando ya está muerto. Él sabía que lo iba a resucitar. La misma gente le señaló, este que sanó y liberó a tantas personas, no pudo haber sanado a Lázaro. Y sabiendo que lo iba a resucitar, eso no impidió que Jesús llorara.
Eso se llama empatía. Él es Dios en la carne, todopoderoso, pero toda esa autoridad no lo disoció del dolor ajeno. Mire qué interesante, mire lo que es la espiritualidad funcional. Jesús, siendo Dios en la carne, Él lloró con los que lloraban, aunque sabía que lo iba a resucitar. Él les anunció, esta enfermedad, esta muerte, no es para pérdida, es para la gloria de Dios. Pero sabiendo que iba a tener un final que iba a glorificar a Dios, Él no se inhibió de padecer y sufrir la pasión humana de la pérdida. Entonces, si Jesús no se inhibió de dicho ejercicio, ¿quién es usted para juzgar a otro? ¿Quién soy yo para no ser empático en el dolor ajeno? Misericordia quiero, no sacrificio. La opresión satánica posee una resolución, que es muy diferente a cuando usted está lidiando con el trastorno mental. Si voy a lidiar con el adversario, y tengo que traer esto porque es que mucha gente interpreta lo que es trastorno mental, lo interpreta muchas veces con una opresión espiritual. Y lo que quiero que entiendan, hay similitudes, pero no es la raíz. Porque hay gente que usted escucha por ahí que hablan de un demonio de depresión, pero la depresión es una constelación clínica. Hay unos desajustes a nivel del cerebro, hay una desorganización a nivel de los neuroquímicos, hay unos estresores a nivel emocionales, hay una distorsión a nivel del pensamiento. Y la oración muchas veces que se realiza de reprensión puede atender el aspecto espiritual, pero la reorganización del organismo es otra faceta totalmente diferente. Vuelva y revisite la referencia de Elías. Dios lo pudo haber hecho nuevo en cuestión de segundos, pero Él eligió que Elías sufriera el proceso de recuperación normal. Y por eso le digo, es idéntico a cuando hospitalizan a alguien en Capestrano, porque cuando a alguien lo hospitalizan, no se crea que están un montón de psiquiatras y psicólogos dándole terapia día y noche. Allí lo llevan a una cama, lo empepan y es como si estuviera en Acapulco la persona. Eso es come, bebe y a dormir, come, bebe y a dormir, come, eso es terapia, el tratamiento de Elías. Por eso cuando se le acaba la cubierta, no quieren salir de allí porque es un paraíso. Pues claro, porque parte de la estabilización es sacarlo del mundo real. Porque la intención terapéutica es rehabilitar el organismo para que vuelva la persona a estar en mejor posición a enfrentar los retos del mundo real. Por eso es que la gente no quiere volver afuera, quieren quedarse ahí adentro y hasta se ofrecen de voluntario para dar terapia también. Pero ¿y quién paga las deudas mientras tú estés allá adentro? No, tienes que volver a la realidad. Es recuperar función, recuperar función. Pues en el aspecto satánico, la confesión, la decisión de renuncia y el ejercicio de la oración o la reprensión es la resolución para la opresión satánica. Que si se da cuenta es muy diferente en manejo y aplicación a un fenómeno de trastorno mental. Entonces usted va a ver que hay muchas personas que están sufriendo de un trastorno mental, tienen la constelación clínica y frustrados, Señor, pero no me liberas. Señor, pero no me quitas esta malicia. Pero tú no me sanas, pero tú no me curas. Y muchos de ellos lo que no saben es que el poder aprender a normalizar el episodio es lo que lo saca más rápido de la crisis. Normalización. Normalización es normal, aunque a mí no me guste, sentirme en este doble ánimo, en este estado de tristeza, pero es normal ante la pérdida que estoy enfrentando, porque mientras más normalizo la sintomatología, más emocionalmente y prontamente me vuelvo a reorganizar. Pero si lo peleo, lo condeno, lo ataco, lo juzgo, pues entonces más tarde es el proceso de recuperación, porque estoy peleando con el proceso normal de pérdida. Y recuerde, pérdidas no se limita a la pérdida de un ser querido.
Algunas de las personas que tienen que irse de este país para buscar una economía en otro país, es un episodio de pérdida. Alguien que pierde un trabajo, es un episodio de luto. Alguien que pierde una relación romántica, es un episodio de luto terrible. La pérdida de un familiar, la pérdida de economía, la pérdida, ¿verdad?, de un empleo a una posición inferior, eso es un episodio de pérdida. A nivel pastoral, a nivel de la iglesia, que uno entre unas expectativas y no se cumplan, y frustración tras frustración, porque donde más azota la frustración es en la comunidad pastoral, porque ¿verdad?, el líder siempre está buscando, ¿verdad?, cómo envisionar, y de gloria en gloria, de poder en poder, pero muchos de ellos se olvidan que para ir de gloria en gloria tiene que haber un crecimiento interno. No es mágico, y se me frustran y se me deprimen. Entonces se eliminan del evangelio, o abandonan el ministerio, o enganchan los guantes, y todo fue porque estaban trabajando en su expectativa, no en la dirección de Dios al propósito particular que le toca a ellos. Y hay algunos que, por gracia de Dios, el episodio de frustración le abre los ojos. Pues espérate, déjame entonces alinearme al plan de Dios. Por eso a veces la frustración libera y sana, pero otros que se aferran a su expectativa se me hunden. Por eso es importante aprender a normalizar estos sentimientos. No es que usted esté validando la condición, lo que usted está normalizando es estos síntomas que no me agradan, son normales al proceso que sufro. Así que aprendo a tolerarlos en lo que salgo de ellos. Y logra gobierno y mayordomía en su crisis. El trastorno mental posee otro tipo de resolución, o sea, de posible clausura. Y mire todo el ejercicio que involucra. Por eso dije que lidiar con demonios es más fácil que lidiar con un trastorno de salud. La gente insiste, no, es que tengo un diablo. Ojalá usted tuviera un diablo. Yo se lo digo cuando viene, vengo aquí para que me ore. Ojalá, si es así, vas a ver que vas a salir nuevo. Sí, porque a veces el diablo se mete, pero si no es una situación de influencia espiritual y es una condición de salud, de trastorno mental, el manejo es otro. ¿Y cuál es la resolución cuando hablamos o lidiamos con trastorno mental? Lo primero, introvisión. Yo tengo que mirarme por dentro. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué lo estoy sintiendo? ¿Con qué pensamientos peleo? ¿Cómo me intimidan estos pensamientos? ¿Con qué temores lucho? ¿Miedo a la pérdida? ¿Miedo a la soledad? ¿Miedo al fracaso? ¿Miedo al rechazo? Escuche, mire cómo se lidia con un trastorno mental. Es hacer una travesía y una exploración y un descubrimiento hacia mi mundo interior. Por eso las personas que promueven esta disciplina tienen mayor tendencia a que Dios trabaje, hable, les revele, porque Dios está muy interesado en la sanidad de tu hombre interior. Lo otro es el asumir responsabilidad. Si usted logra hacer introspección, lo otro retante es aprender a asumir responsabilidad, que es parte del repertorio de poder superar los trastornos de salud. Lo otro es el apoderamiento del problema. Y esto significa cambio en la dinámica de pensamiento. ¿Se acuerda al principio cuando le hablé que el trastorno mental tiene una alteración significativa en la forma de pensar de la persona? Pues la persona comienza, no puedo. Pero cuando entra en esta fase de resolución no es que no pueda, es que no quiero. Voy a asumir responsabilidad. La persona logra apoderamiento. Y eso es parte de la madurez. Eso es parte de la salud emocional. Eso es parte del crecimiento espiritual. Si usted se da cuenta, muchas de estas estrategias van dirigidas a lo que espiritualmente llamamos desarrollo del fruto del Espíritu. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Vamos a ver, predíqueme, ustedes saben. Deme los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, mansedumbre, templanza, gozo, benignidad, bondad, fe, amor, mansedumbre, dominio propio.
Paciencia. Ahí no hay nada mágico. Eso no es un regalo que Dios te da como el don. El fruto es el resultado de yo trabajar de manera consistente con mi peor adversario. Y no es Satanás. No es Lucifer. Es usted y yo. Usted y yo. Si la gente supiera que en realidad nuestro peor adversario somos nosotros mismos, el diablo se queda chiquito al lado de nosotros. Porque la habilidad de Satanás está en nuestras fragilidades y en nuestra ceguera cerca de nosotros mismos. Por eso, si hay algo que Satanás odia, es que usted tenga revelación de usted mismo. Porque mientras más usted se conozca lo inadecuado, lo frágil que es, y más dependencia de Dios desarrolle, más puertas usted le cierra en la cara al diablo. El diablo lo que trabaja es buscando puertas en tu vida. Entonces, las que no logre cerrar, pues entonces por ahí es que él va a tratar de empujar. Por eso es que es tan importante esta experiencia de gobierno. Así que tengo que tomar apoderamiento del problema. El apoderarme del problema me lleva a autonomía, o sea, yo tomo control, yo tomo manejo de cómo yo respondo a la aflicción. Por eso es que parte de la Escritura lleva a esa experiencia. Al mal, devuelve con bien. Los que te maldicen, bendice. Eso es cristianismo 101, no es psiquiatría 101. Por eso, esto de la psicología y la psiquiatría es bueno, pero ellos usan muchos postulados que están en la palabra de Dios. Pasa que no le quieren dar crédito a Dios. Eso es el perdón. Muchas terapias van dirigidas a cierre, ¿verdad?, de controversias, pero todo eso son técnicas que es de la palabra de Dios. Así que ellos deberían darle la gloria a Dios al respecto, porque muchos son principios bíblicos. Adherencia al tratamiento, que significa me someto a un régimen. Por eso cada persona que entra en un proceso de derrotar el trastorno mental, periódicamente visita y hace una terapia. Si es psiquiátrica, a nivel de medicación farmacológica; si es psicológica, pues a través de un proceso intrapsíquico, que es reprogramar la mente, regular las emociones y modificar conducta. Y usted tiene que ser honesto, hay muchos de nosotros que no sabemos cambiar. No logramos cambiar, porque no es tan fácil. Lo más que muchas veces usted y yo logramos es añadir nuevas conductas sin reprogramar el pensamiento. Y los cambios reales es cambio de conducta como resultado de reprogramación mental. Y si usted se da cuenta, la nueva criatura es pura reprogramación. Por eso no hay nada mágico en el crecimiento como creyente. Yo no sé cómo la gente, ¿verdad?, le pide a Dios: Señor, cámbiame, transfórmame, estoy aquí llorando con lágrimas, manda un rayo que me cambie completamente. Cuando realmente lo que la Biblia dice: ¿tú quieres cambio? Crucifica el viejo hombre, desvístete del viejo hombre, haz morir el viejo hombre. Ya con esas tres, Señor, mejor llévame. Mejor llévame. Porque queremos cambios sin asumir responsabilidad. Cambios sin autonomía. Cambios sin lograr apoderamiento. Y por eso es que hay tanta gente frustrada sin experimentar lo mejor de Dios, porque no se dan el privilegio de crecer como individuo. Así que la adherencia al tratamiento, el finalizar el tratamiento, que significa usted comienza algo, termínalo. Eso es otro trastorno, comenzar y no terminar. La Biblia te pone una carrera que tienes que terminar, no es el que la comienza, es el que la termina. Y el cierre del tratamiento, que no es otra cosa. La persona logra superar el trastorno y logra un aprendizaje de cómo evitar recaer en un futuro en un episodio depresivo o un estado de ansiedad o un ataque de pánico. Sabe entonces cómo manejarlo, no tiene que estar buscando la ayuda como antes lo hacía, porque la persona ya aprendió a cómo derrotar los detonantes, a cómo modificar el pensamiento, a cómo manejar las emociones, a cómo derrotar los miedos. Hay algunos de nosotros que los miedos nunca van a desaparecer,
pues, ¿verdad? Usted le pedirá a Dios, Señor, quítame estos miedos, pero Dios no le va a quitar el miedo. Dios lo que va a hacer es aprenda a gobernarlo. Porque si usted no aprende a manejar los miedos le lleva a parálisis, a procrastinar, a posponer. Entonces usted le dice, Señor, dame buena estima, dame motivación, como si Dios fuera Anthony Robbins. No, Dios lo que va a intencionar es aprenda a manejar tus emociones, aprenda a regular tus estados afectivos, aprende a caminar a pesar del sufrimiento, aprende a funcionar a pesar de que el estado de ánimo está decaído. Eso se llama la vida en el Espíritu. Así que ya vio que si yo no tomo en cuenta esta dimensión llamada el trastorno mental, pues no es sorpresa que haya algunos hermanitos y hermanitas que le falta un tornillito y en el nombre de Dios le pasen a medio mundo por la piedra, dividan iglesia, destruyan ministerio, destruyan hogares y destruyan individuos porque ellos mismos están destruidos. Y eso no es lo que Papito Dios quiere. Todo lo que Dios quiere es que la profecía se aliente en la iglesia, se promueva en la casa de Dios y que sea para exhortar, edificar y consolar. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Un aplauso al Señor.